buenos días a todas las personas que se conectan a través de la señal de NTV, el canal en línea de Grupo Corporativo del Norte. En este viernes 9 de junio arrancamos con información, con información del tema político, sobre todo del tema electoral, y también queremos leerles lo que nos trae la portada de Diario El Norte, que ya está en circulación, que usted lo puede encontrar con su canillita de confianza en su punto de venta más cercano. En la noticia principal de hoy de Diario El Norte, en 10 barrios urbanos del Valle del Amanecer no habrá agua potable. Esto en la ciudad de Otavalo. La medida fue tomada por las autoridades para poder empatar la nueva red de distribución de agua potable en la Modesto Jaramillo, calle Salinas y Quiroga. Así es que mucha atención desde el lunes, hay que tomar las prevenciones necesarias en el Valle del Amanecer. En lo deportivo, en el ciclismo europeo, la locomotora Richard Carapaz fue el más combativo de la etapa 5. A pesar de no estar entre los primeros lugares, Richard Carapaz ayer demostró que quiere ir más adelante, más arriba. Esperemos que ya en las siguientes competencias y sobre todo en el Tour de Francia lo pueda hacer de la mejor manera. En deportes también los gardeños siguen en pie de lucha en la Serie B. El Imbabura dividió honores con Vargas Torres 0-0. En su próximo partido jugarán con el 9 de octubre. Esperemos que se mantenga en las posiciones de ascenso el equipo, el representante de la provincia. Turismo nacional, hay 2 nuevas conexiones entre Manta y las Islas Galápagos. Esto es la información que se dio ayer a través de las respectivas autoridades. En Carchi también tenemos información. San Gabriel edificará una casa violeta. El gobernador de la provincia, Ramiro Cadena, se reunió con Raúl Lucero, alcalde del cantón, para recorrer el terreno en donde funcionará esta casa violeta. Prefectura tiene un plan de respuesta para el fenómeno del Niño. Esto una vez que se alertó desde organismos internacionales y también desde acá, desde Riesgos y el INAMI, de que hay la probabilidad de que regrese el fenómeno del Niño en los meses de agosto y septiembre. Imbabura está entre las provincias que tienen alerta para fuertes lluvias, para un fuerte temporal, un fuerte invierno. Gracias, papá, es la promoción. No se olvide, usted recorte el cupón y gana descuento en diferentes productos que usted los puede adquirir acá en Diario El Norte. Vamos a revisar rápidamente lo que nos trae la contraportada en su edición de hoy. Otro golpe a la minería irregular. Efectivos militares llegaron hasta la parroquia de Lita. Ahí, a semana seguida de que hubo ya un primer operativo, encontraron tacos de dinamita y evidencias que daban de que ahí se estaba realizando actividad minera irregular. Esto en el sector conocido como Santa Cecilia, en la parroquia rural de Lita. Hay preocupación por las autoridades que de nuevo vuelva a este tema de la minería ilegal. Bomberos evitaron que un carro explote. Esto en Ibarra. En las imágenes ustedes pueden observar los instantes de que los bomberos sofocaban las llamas que salían del interior del vehículo afectado. Muchas veces el tema de las malas conexiones eléctricas también es una de las razones por las cuales se producen estos percances. 3 detenidos por secuestro a joven, esto en sucesos en la frontera. En Colombia los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Decomisan calzado en Tufiño, esto también en la frontera norte. Parte del calzado decomisado durante el operativo fue mostrado por las autoridades a los medios de comunicación. Y finalmente, antisociales se llevaron una golpiza. Esto ocurrió en Tulcán. En un video que circuló en redes sociales, un físico culturista evitó que se roben a 2 estudiantes. Los antisociales trataron de agredir al deportista, pero se llevaron la peor parte. Así que si usted quiere ver el video, también puede entrar en nuestras redes sociales, en Diario El Norte, buscar la información y puede ver también el video de lo ocurrido en la capital carchense. Entonces, esta es la información que nos trae Diario El Norte en sus 2 ediciones, en la portada y contraportada, en este viernes 9 de julio. Así es que vamos a arrancar ya las entrevistas. Esta vez arrancamos con el tema electoral que sigue vigente por las próximas elecciones anticipadas. Y ha habido movimiento acá en la provincia de Imbabura.
Vamos a conversar con nuestro primer invitado, Henry Guatemal Cadena, quien es el presidente de la UNE acá en la provincia, y con quienes se reunieron hace pocos días con Yacu Pérez, uno de los precandidatos firmes para terciar en las próximas elecciones presidenciales. Y hubo decisiones, vamos a hablar de temas, tres temas importantes. Hubo decisión a nivel de las bases, también se están organizando actividades en el marco del tema de la educación, y también qué se viene después con estas nuevas alianzas que se están haciendo previo a las elecciones anticipadas. Así es que saludamos, muy buenos días, Henry, bienvenido a Pulso Electoral. Buenos días, Santiago. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de compartir la lucha que viene desempeñando el magisterio en bien de la educación y en bien de la sociedad. En un inicio se había anunciado la precandidatura de David Rosero y también de su persona, Henry Guatemal, como posibles precandidatos para la Asamblea Nacional. Hubo una visita de Yacu Pérez, hubo algunas alianzas políticas y se tomaron ciertas decisiones por el bien también de las bases, ¿no? Cuéntenos un poquito a qué se deben estas últimas decisiones. Bueno, en esa medida nosotros hemos venido desde mucho tiempo sosteniendo una propuesta política que nosotros lo tenemos muy claro, no se circunscribe a la cuestión electoral o a depositar un voto, sino tiene que ver con que lo que se planifique tenga que ver con una participación desde las bases, que se le consulte, que respeten lo que dice la Constitución, pero también el anhelo de cambio que siente la gran mayoría de ecuatorianos, que evidentemente han luchado en contra del neoliberalismo en estos últimos tiempos, digamos en estos 2 años de desgobierno, pero tampoco podemos decir que no ha luchado frente a la corrupción, frente al autoritarismo, frente al entreguismo también de nuestros recursos naturales. Hay que entender que durante el anterior gobierno, ¿no es cierto?, el que dice hoy que viene a salvar al país, hubo concesiones mineras en sitios donde es nacimientos de agua prácticamente. Entonces, eso la juventud puso por delante una propuesta: primero la vida, primero la naturaleza, primero nuestros recursos. ¿Para qué queremos nosotros más petróleo si el que nos ofrecieron desde la década de los 70 no ha significado un desarrollo en el país? La Amazonía es uno de los sectores donde más desigualdad existe, pero también donde más corrupción hay. Entonces, ¿de qué sirve que se hayan entregado alrededor del 80% de las tierras de minería, ¿no es cierto?, si es que en la ley minera dice que las regalías que corresponde al Estado son menos del 1%. Ahora, Henry, Yacu Pérez estuvo de visita hace no menos de una semana para reunirse con las bases acá en Imbabura, para reunirse con David y con Henry, quienes estaban como precandidatos. Hubo algunos acuerdos, se toparon algunos puntos. Yacu es el líder que representa ahorita todas esas aspiraciones que ustedes como organizaciones sociales, gremios de docentes y de estudiantes requieren. Bueno, como organizaciones sociales entendemos este proceso electoral tiene que tener un proyecto unitario, un proyecto amplio, ¿no es cierto? En esa medida nosotros hemos concluido en un frente del centro a la izquierda, ¿no? Incluso de la izquierda al centro, hay que plantearlo, porque nosotros, como usted bien lo dice, tuvimos nuestros precandidatos, tuvimos un proyecto. En aras de la unidad es que confluimos en el proyecto de Yacu, que es un proyecto que defiende el agua, que defiende la vida, que ha recogido las luchas del magisterio. Usted le puede escuchar a un presidenciable, como nosotros decimos, que viene de orígenes humildes, que desde su educación incluso dice el mensaje, yo, si no fuera porque haya existido la escuela pública, la universidad del pueblo, yo no fuera doctor, yo no fuera abogado, yo no fuera docente de universidades, ¿no es cierto? Y respeto el trabajo que vienen haciendo los docentes, pero necesitan más. Asimismo, él ha planteado que para cambiar la situación difícil del país se necesita un presidente con corazón, ¿no? Que piense en los maestros, que piense en nuestros niños. No simplemente en números fríos, ¿no? Como antes también decían, estamos saliendo del analfabetismo, estamos aumentando la tasa de escolaridad de los estudiantes, graduamos más de estudiantes, pero ¿de qué les sirve si el proyecto de vida de nuestros estudiantes se queda trunco? ¿Cómo no vamos nosotros a hacer política si 2 millones de estudiantes ni estudian ni trabajan?
¿Cómo no vamos a hacer política nosotros si nuestros jóvenes que salen de la universidad, de los colegios, no ingresan a la universidad? Si son incluso víctimas de organizaciones que hoy por hoy empiezan abiertamente a reclutar niños, imagínense, 13, 14 años ya vinculados a cuestiones de pandillas, de crimen organizado. Entonces, eso es lo que nos motiva a decir, el país necesita una minga, el país necesita una unidad, y nosotros nos hemos dejado atrás cualquier anhelo personal que legítimamente lo tenemos en aras de sostener un proyecto unitario, en aras de que Yacu Pérez sea el presidente de la República. Y claro, nosotros siempre desde las organizaciones sociales hemos planteado, jamás la organización social a ningún gobierno le entregará un cheque en blanco. Jamás. Siempre estará de por medio la organización, la lucha y la exigencia de que se cumplan nuestras propuestas. Esa es la única garantía de que se cumplan lo que nosotros estamos planteando. Y precisamente yo quiero leer el comunicado que hace pocas horas pusieron en redes sociales con la firma de David Rosero y de Henry Guatemala, en donde ustedes mencionan que una de las razones de retirar las precandidaturas a la Asamblea Nacional tiene que ver con la consulta que van a hacer en defensa de Elías Uñas. Es que yo quiero ver si es que nos pueden ayudar. Precisamente esto dice, en función de priorizar el proyecto nacional con Yacu y la consulta en defensa de Elías Uñas, hemos decidido retirar nuestras precandidaturas a la Asamblea Nacional. Agradecemos a los sectores sociales de maestros, trabajadores, pequeños comerciantes, universitarios, amigos, vecinos, vecinos y vecinas por su importante respaldo. Seguiremos luchando en defensa de los derechos de la gente junto a las organizaciones sociales. Henry, entonces yo le pregunto, ¿cuál sería, en resumen, esa propuesta que les habría mostrado el proyecto nacional de Yacu Pérez para que ustedes hayan tomado la decisión y si lo miran como un candidato fuerte para llegar a la segunda vuelta? Si usted analiza la papeleta electoral, todos los representantes del desgobierno de Lazo, ¿no es cierto? Está el señor Hervas, está el señor Villavicencio, que se encargó de realizar el trabajo dentro de la asamblea, de desprestigio incluso. Está sectores ligados a la derecha, como el Partido Social Cristiano, que plantea una propuesta inviable para el país, ¿sí? Aquí en el país no queremos más violencia, aquí en el país lo que necesitamos es educación, empleo, que los gobiernos dejen de robar, que haya gobiernos, que haya un gobierno, que haya una asamblea que recupere el dinero de la corrupción. ¿Cómo nos van a decir los señores de la década atrasada, por no decirlo, ¿no es cierto?, que vienen a recuperar el país cuando se pusieron de acuerdo con el Partido Social Cristiano, con el propio Creo, para no aprobar una ley que tenía que ver con la extinción de dominio de todos aquellos vinculados a la corrupción? Pero por otro lado también, sorpresivamente, el país no come cuentos, sale de la cárcel y se fuga la señora María de los Ángeles Duarte, se fuga Gabriela Rivadeneira, sale de la cárcel el señor Glass, el señor Mendoza también ya mismo sale de la cárcel. Y hay que decir clarito, la lista 5 fue fundada por el señor Mendoza, ¿no es cierto? Se llamaba Concertación y luego se lo cede para que se lo utilice como RC5. Entonces, en esa medida, eso no puede ser para el país, pero tampoco vamos a caer en la otra situación de que aquí en el país necesitamos armamento, de que aquí en el país necesitamos meter en la cárcel a nuestros niños, como se lo viene planteando, de que aquí en el país necesitamos más leyes que restrinjan la capacidad de organización de los trabajadores, como se está presentando, por ejemplo, por parte del gobierno. Ahora, Henry, la flexibilización laboral. Sí, ¿sí? Ahora, Henry, por una parte, bueno, está el tema del discurso de proteger el medio ambiente, que quizás fue la bandera de lucha de Yacu Pérez incluso en las pasadas elecciones. Sin embargo, ahora la realidad ha cambiado y las prioridades que el ciudadano las mira y a diario también manifiesta en redes sociales su preocupación, es el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad más bien que se vive, que ha aumentado en gran manera. ¿Cuál es la propuesta, por ejemplo, de Yacu Pérez y de todas estas agrupaciones que se han aliado alrededor del precandidato para resolver el tema de la inseguridad, sobre todo? Porque quizás sí el tema del medio ambiente, el tema de la educación son prioridad, pero la gente ahorita necesita respuestas claras al tema de la inseguridad. ¿Qué decir al respecto, Henry? La organización social tiene propuestas. Y lo importante de Yacu es que él no dice yo voy a hacer esto, sino hagamos con la organización social. Eso es lo fundamental.
Entonces, en esa medida hay que, desde la organización social, organizar a los barrios, pero también el gobierno tiene que dotar de armamento a la policía, tiene que dotar de vehículos a la policía, tiene que calificar a la policía, también tiene que especializarlos en derechos humanos. No obstante de eso, nosotros también entendemos que hay que atacar a la raíz a largo plazo. ¿Y cómo se ataca a la raíz? Pues recuperando el dinero de la corrupción, que los que más tienen, más paguen, y con ese dinero es necesario fortalecer la educación. No hace falta con construir escuelas únicamente. Necesitamos como país entender que si no cambiamos la educación, si no reformamos el modelo curricular, nuestros niños de la misma manera van a seguir pasando por las instituciones educativas. Es necesario que apliquemos los últimos avances, pero también que esos jóvenes tengan un respaldo desde el gobierno, porque miren hoy, ¿para qué un joven se gradúa de bachiller a tercero de bachillerato? Para presentar una tesina, para dar un examen de salida del colegio, para dar un examen de ingreso a la universidad y que no ingrese a la universidad. O podemos desde los colegios generar procesos de emprendimientos, encadenamientos productivos con la empresa que existe, generar procesos de ayuda para que no sean ellos los que busquen trabajo, sino los que generen trabajo, respetando la naturaleza, respetando el ambiente. Si nuestros jóvenes tienen empleo, si tienen educación, si tienen salud, que esas son obligaciones del gobierno, evidentemente no creo que a la gente le va a gustar irse a delinquir, irse a arriesgar incluso su vida. Entonces, como no hay, hoy en día hay que decir clarito, como todos los gobiernos no se encargaron de esto, de este propósito, sino de la obra, sino de la cuestión de los números, de incluso mentirle al país tecnocráticamente, decir, salimos del umbral de la pobreza. Hoy los ecuatorianos ganan un salario digno. ¿Y cuál era el salario digno? Era calcular por 1.5 perceptores el salario básico de los trabajadores, es decir, tenían el salario básico y decían, un trabajador más existe en la casa, le multiplicaba por 1.5, entonces se cubría la canasta básica. Así nos engañaron. Pero no obstante, miren, han crecido los emprendimientos de la gente sin apoyo, porque eso hay que decir. Ecuador tiene una de las tasas más grandes de emprendimiento, pero también una de las tasas de riesgo al emprendimiento, es decir, 3, 4, 5 meses, un año, quiebra el emprendimiento porque no ha existido apoyo, se queda con deudas de esa persona y sigue buscando qué hacer. Entonces, en el momento que no consiguen muchas personas esto, hoy en día el crimen organizado, que hay que decir, tiene padrinos dentro de las altas cúpulas de la política, hay que decir, porque no se entiende cómo grandes jefes de la mafia salen con sentencias, ¿no es cierto?, que tienen prácticamente una firma de un acuerdo. Entonces, en esa medida, eso no puede ocurrir en el país. Hay que perseguir a la delincuencia organizada, pero también hay que quitar la oportunidad de que sean nuestros niños, nuestros jóvenes, la mano de obra de lo que es esa empresa, esa industria del crimen organizado. Entonces, por eso digo, esas son las formas de atacar la seguridad. Y como maestros nosotros tenemos lo máximo, ¿no? Necesitamos nosotros educar al niño para evitar castigar al adulto. Eso es lo fundamental. Perfecto. Ya que ha tocado, Henry, el tema de la educación, ustedes están organizando para este viernes, precisamente en horas de la tarde, un plantón por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, plantón por la LOE, es como se denomina, en donde ustedes tienen 4 directrices, precisamente 4 demandas dentro de este plantón. Háblenos un poquito respecto a este evento que están ustedes organizando para la tarde. Es que el gobierno prácticamente no entiende lo que hay que hacer en educación. Y además de que los maestros le han presentado ya la propuesta, han dicho, mire, señor gobierno, cumpla. Tiene que dotar de departamentos de consejería estudiantil, tiene que reducir el número de horas de los docentes para que se dediquen a la cuestión pedagógica y no a la administrativa. Tiene usted que apoyar a los docentes, porque incluso la Corte Constitucional le da directrices claras, le dice docentes motivados, docentes con bien sueldo, docentes capacitados, le garantizan una calidad de la educación, pero él no cumple. Y además, con un reglamento que él se inventa y lo pretende hacer como que fuera una ley, dice, no, si no hay plata, pues no construye infraestructura, si no hay plata, no hago concursos de merecimientos de docentes, si no hay plata, pues todo eso quedará en la otra muerta, ¿no? Cuando la Corte Constitucional ya le dijo, señor gobierno, si usted tiene que preferir pagar otro tipo de gastos u otro tipo de necesidades que tenga el Estado, frente al tema educativo, la educación es la razón de ser misma del Estado.
usted no puede retrasar los recursos al Estado. Pero el gobierno prácticamente solamente ha invertido o entregado 2.700 millones de dólares, ni siquiera del 3% del Producto Interno Bruto. Y vea cómo están las instituciones educativas. Vamos a ver cómo finalizamos el año. Tenemos primero un hacinamiento, tenemos patios. Usted vaya y quisiera, claro, porque prohíben el ingreso a la prensa, ¿no? Pero quisiera que vayan en horas de recreo a nuestras escuelitas, a nuestros colegios, y tenemos miles de niños ahí en espacios que están preparados para otro tipo de cantidad de estudiantes, ¿no? Hay que entender que la misma infraestructura que hoy funciona como escuela y colegio fue creada para recibir, yo diría, a menos de la mitad de lo que es antes. Veamos, por ejemplo, la María Angélica Hidrobo era una escuela de niñas. La Pedro Moncayo, que se está cayendo y que no ha habido atención, era una escuela de niños. La Ana Luisa Leoro era escuela de niñas. Y luego de esa escuela pasaban a los colegios. El Teodoro era solo colegio, el Ibarra era solo colegio. Pero ahora reciben niños desde los 4 años hasta chicos desde los 17 años, en los cuales en la misma infraestructura tiene que rotarse. Y entonces yo creo que cualquier empresario incluso puede decir que cuando usted utiliza bastante los recursos tienden a desgastarse. Entonces, ese desgaste no ha habido un apoyo de parte del Estado. Y son los padres de familia los que a través de cuotas de 10, de 15, de 20 dólares, que también no corresponde con la ley, con la Constitución, tienen que poner, ¿sí? ¿Y para qué alcanza? Para pintar la fachada, para pintar las aulas, para de pronto poner clavos en las bancas. Pero, o sea, no tenemos un gobierno que diga, miren, aquí está un mobiliario. Y miren, yo les doy una idea, ¿no? Aquí hay bachilleratos técnicos que son especializados en metalmecánica, por ejemplo, el 17 de julio, la Unión Educativa Urcuquí, algunos colegios. ¿Por qué el Estado a esos jóvenes que están haciendo la práctica y que lo realizan en empresas, por qué no les dota de infraestructura, de materiales, de tecnología, de herramientas, para que sean esos jóvenes los que hagan bancas, mobiliario para los estudiantes? Y eso se revierta en la educación de nuestros mismos chicos, ¿no es cierto? Y ellos estén produciendo, ¿no? Y mejorando la educación. Miren, esto no se hace. Algo parecido podemos hacer con el tema de la alimentación. Nuestros agricultores, las asociaciones de mujeres, de campesinos, de ganaderos. Hablando a escala provincial. Claro, ¿no? Podrían generar una alianza estratégica con el Ministerio de Educación para dotar de desayuno y almuerzo escolar a las instituciones educativas. Pero ahí hay otro problema. Las instituciones no tienen un bar. Cuando la ley dice que tienen que tener un comedor escolar decente, ¿no es cierto?, grande, como lo hay, por ejemplo, en la Universidad Técnica del Norte, con mesas, con toda una serie de instrumentos, de utensilios, y a veces los niños tienen que consumir de un cuarto que es de 3x2, ahí se almacenan las cosas. Y por otro lado, el gobierno que a través de un negociado, y a veces ha habido los casos de galletas caducadas, de leche dañada, les entregan esa leche, pero es una situación repetitiva y los niños a veces ya rechazan ese tipo de situaciones. Entonces, miren, no ha habido creatividad en dar solución a lo que está pasando a nuestros estudiantes. Se está improvisando mucho en el tema de la educación. Demasiado. ¿Y por qué la pregunta? Porque ahora se ha modificado el calendario y usted como docente y también como parte también del tema y conocedor del tema de la educación, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, que se haya modificado el ingreso de nuevo a clases y que ahora ya se lo va a hacer? En agosto hay menos tiempo para organizar, para que los padres se organicen, incluso por el tema del 14º, me parece que es el 14º sueldo, que se entrega justo para este tema educativo. Esta modificación en los tiempos de ingreso al año lectivo siguiente, ¿cómo afectan o no afectan al desarrollo educativo? Bueno, hay que decir esto del cambio de quimestres a trimestres, del tema incluso de la eliminación del examen supletorio y otros puntos más que la ministra lo pone como la gran panacea, no son sino cambios y medidas estéticas a la cuestión de fondo. Mire, o sea, usted no escucha a una ministra de Educación haciendo este debate, ¿no?, enumerando, diciendo, a ver, hace falta esto, mejoremos el tema de la alimentación, trabajemos el modelo curricular, capacitemos a nuestros docentes, démosle la importancia que tiene este sector, que es un intelectual de los más importantes de la sociedad. No es que el docente simplemente se supedita a dictar una clase y ya. El docente tiene que trabajar en lo que digo, el proyecto de vida de nuestros jóvenes, y es un proceso individualizado. Muchas familias en medio de la pandemia decían y reducían el tema de que
se trataba de la atención, ¿no? O sea, no puedo ni siquiera con un hijo, ¿y cómo lo hacen los maestros? Con 30, con 35 niños. Y no se trata de esa forma, sino es que cada uno de los niños son un mundo y hay que atender en esas formas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para salir de ese modelo uniformizador incluso de los jóvenes, ¿no? Porque hoy tenemos jóvenes que les gusta el arte, que les gusta el deporte, que les gusta la literatura, pero jóvenes también que tienen otro tipo de vinculaciones. Hoy por hoy tenemos el tema de la tecnología. ¿Qué está haciendo el sistema educativo en miras a ese cambio? Miren, hoy ya no necesitamos ese modelo de repetir y memorizar, y a veces las personas dicen es que no, los estudiantes no quieren estudiar. Ahora, Henry, ¿están ustedes de acuerdo con que se haya modificado el calendario? ¿Les afecta, les va a afectar a los niños realmente esto? ¿O hacia dónde va este cambio que ha propuesto el gobierno de entrar más pronto a clases? El cambio fundamental es respetar lo que dice la ley. O sea, los maestros tenemos 30 días ininterrumpidos de vacaciones. Y eso no tiene que ver tampoco, y claro, la Constitución pusieron 200 días de clase deben existir, pero esos 200 días de lo que antes estaban divididos en dos periodos de 100 días y en los cuales había una extensión para que los niños tengan alrededor de 5 meses, ¿no es cierto?, de evaluaciones y luego el proceso de recuperación y refuerzo. Pues ahora la ministra, según ella, dice que el refuerzo se lo va a hacer cada 3 meses, ¿no? Por eso es el trimestre. Pero desconoce la ministra que el proceso de evaluación es constante. Nosotros diagnosticamos a los jóvenes, a los estudiantes, imprimimos el proceso pedagógico, si es que hay debilidades, los reforzamos. Ahí hay un problema. Los mismos docentes tienen que reforzar el aula de 35 estudiantes, el estudiante que tiene necesidades educativas específicas, que los tenemos y está muy bien, pero también los niños que tienen de lento aprendizaje, que se los llama técnicamente y que se lo hace refuerzo pedagógico. Entonces, en aulas pequeñas, poco dotadas, sin apoyo, ¿dónde está el apoyo que debe existir? Por ejemplo, la ley determina que debe haber un aula de apoyo a la inclusión. No existe en las instituciones educativas. A lo mucho hay un pedagogo de apoyo a la inclusión que asesora, pero el trabajo lo realizan los docentes. ¿Dónde está el aula de lo que tiene que ver el apoyo también a las necesidades educativas específicas de los estudiantes? ¿Cuáles son los recursos para trabajar con braille, con lenguaje de señas? No existen. Entonces, el gobierno pretende, como digo, pasar estos debates como que fueran la gran solución, cuando lo que nos corresponde es bajar el número de estudiantes por aula. Finlandia tiene uno de los sistemas educativos más grandes. Miren, ya no hay instituciones educativas, ya no hay aulas, ya no se repletan los estudiantes para que vayan a repetir o a recibir una cantidad de conocimientos. Ese modelo ya no es vigente. Los niños aprenden jugando, aprenden haciendo, aprenden en proyectos, aprenden en talleres, pero para eso los docentes trabajan un cierto tiempo, pero también el apoyo de las familias, pero también el apoyo de las organizaciones sociales. Pero ¿cómo va a existir el apoyo de las familias si en las instituciones educativas se tienen las puertas cerradas, no existen las bibliotecas, no existe ni siquiera sistemas de protección del sol para nuestros hijos que hacen educación física o que realizan su recreo bajo soles bastante fuertes? Entonces esto se entiende de que no hay una verdadera importancia de nuestros jóvenes, y si no damos la importancia al futuro, al presente de nuestra sociedad, ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? Y a ellos mismos necesitamos llegar con un discurso más coherente. Hablamos de valores, hablamos de cívica, hablamos de patriotismo, pero también por este medio quiero invitarles a mis compañeros maestros. Nosotros sabemos cómo se han conseguido los derechos y ha sido con lucha, ha sido dejando incluso nuestras vidas, poniendo en riesgo nuestro trabajo. Y a veces nosotros decimos que vayan los dirigentes y nosotros simplemente estamos exigiendo. Ahí no estamos, yo creo, hablando de una coherencia en el sentido de decir, es mi gremio, participo, me juego, apoyo, soy solidario. Y esa solidaridad no existe tampoco en la sociedad. Miren, hoy estamos en el tema de Esmeraldas y la gente a veces no llega a sentir lo que necesita la gente, haber perdido sus casas. Como UNE, nosotros estamos también en una campaña de solidaridad. La gente puede acercarse a la UNE, al fondo de cesantía, a dejar sus vituallas, sus víveres, ¿no es cierto?, para ser entregados esto en medida de solidaridad. Pero la solidaridad no acaba ahí. La solidaridad tiene que ver con cambiar las realidades difíciles en las cuales estamos viviendo. Y los maestros somos solidarios cuando entendemos que ganamos el mismo sueldo, tenemos las mismas necesidades,
nos enfrentamos a los mismos problemas, vivimos el problema de nuestros niños, de nuestros jóvenes que están en el aula, nos duele eso, nos conmueve y nos motiva a cambiar. Por eso la UNE hace política, por eso la UNE se organiza, por eso la UNE es conciencia del pueblo, ¿no? Y eso no nos van a quitar nunca. No han podido quitarlo cuando decían los gobiernos o el presidente que está hoy en Bélgica, ¿no es cierto? Lo decía, no es que los maestros son unos politiqueros y no debemos tener una organización que haga política, pero ya vivimos lo que pasó con la red de maestros, recordará usted. Ellos obligados simplemente a asistir, a llenar mitines, a aplaudir, pero en ese momento, ¿qué aplaudimos? Aplaudimos un gran retroceso a la educación. Por eso hoy el llamado a los maestros es a organizarse, a unirnos, a estar atentos de lo que hace la Unión Nacional de Educadores, a seguir el debate y si no nos gusta también a opinar, a decir, miren, por ahí no es la cosa, pero lo que no podemos es hacernos a un lado, porque eso también sería una falta de responsabilidad. Así como nuestros niños les pedimos que cumplan las tareas, nosotros también les pedimos que cumplan con su organización, que cumplan con su gremio, que nos pongamos la camiseta del magisterio frente a un gobierno que no le importa lo más elemental, lo más sagrado, que son nuestros niños, que son nuestros jóvenes. Eso es lo que nosotros estamos cambiando. Y una vez más también decimos, sabiendo que la solución definitiva vendrá cuando los maestros tengamos un gobierno popular, un gobierno nuestro, un gobierno al cual le podamos exigir, le podamos pedir rendición de cuentas, le digamos, esta es la propuesta que nosotros entregamos, porque la UNE está entregando la propuesta de la educación para la emancipación, que reúne todo esto que nosotros estamos hablando. Listo, está con nosotros Henry Guatemala, él es presidente de la UNE acá en la provincia de Imbabura. La pregunta final, entonces, Yacu Pérez va a la segunda vuelta, tiene poco tiempo para poder gobernar, pero ¿cuál sería ese proyecto a futuro ya para las siguientes elecciones que anteceden a este, que será prácticamente un gobierno interino? Por la organización, por la lucha, por la historia que representan nuestras organizaciones, debemos ya tener un gobierno definitivamente de los sectores populares. Yacu es la única alternativa, lo vamos a encontrar en el casillero 2, en el casillero de la Unidad Popular, en el casillero de los maestros, de los comerciantes, de los hombres y mujeres trabajadoras, de la lucha de la juventud. Ahí donde han estado las banderas rojas conjuntamente con la huipala del movimiento indígena, ahí han estado los hombres y mujeres más coherentes, más conscientes, más capaces. Y hoy necesitamos que desde esa capacidad nazca un gobierno verdaderamente de los trabajadores y los pueblos. Ese es Yacu Pérez, sin lugar a dudas. Y queremos nosotros decirles a la gente que vamos a llegar a la segunda vuelta con ese apoyo. No caigamos en las mentiras o en los cuentos de los mismos de siempre. Es el momento. A Yacu Pérez pasó a la segunda vuelta objetivamente. Un fraude nos dejó fuera de las elecciones, pero en estos momentos nada ni nadie nos puede vencer. Desde el centro a la izquierda, desde quienes hemos construido y hemos forjado este país desde la lucha social, desde quienes nos hemos opuesto a los gobiernos neoliberales, autoritarios, a la corrupción, vamos nosotros a tener la salida a la crisis que tiene el país. Los mismos de siempre no nos pueden ofrecer nada diferente. Por eso, el pueblo debe estar en el gobierno porque solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias. Guatemala, presidente de la UNE, con nosotros en Pulso Electoral. No se mueva, que se viene Pulso Informativo. Tenemos también otros dos invitados más.